Para trazar esta plantilla medimos de este perfil 1 metro con 15 centímetros. Trazamos esta línea de 25 centímetros con la escuadra. Esta línea la trazamos colocando un PTR de 2 pulgadas. A 89 centímetros trazamos esta línea con la escuadra. Ahora coloco un PTR de 4×2 haciendo coincidir por su lado derecho el punto de 89 centímetros, por el lado izquierdo el de 25 y rayamos por los dos lados. Como han visto en proyectos anteriores, colocamos el PTR sobre sus líneas, las trasladamos con la escuadra escolar y cortamos. Para el corte del PTR más pequeño repetimos el proceso. Aquí tenemos nuestros PTRs ya con sus tapas de solera de 3/16. Ubicamos el lado más largo del corte. A 2.5 centímetros trazamos una línea con la escuadra y la trasladamos al lado contrario del PTR. Del perfil más largo del corte medimos 2 centímetros y marcamos con el clavo. Es importante que se ubique bien para que la perforación quede cargada hacia abajo. En el PTR más pequeño medimos 2 centímetros y marcamos el centro. Medimos 13 centímetros y marcamos al centro. En los primeros proyectos, como es el caso de la costurera, perforamos directo con la broca de media. Pero no solo eso, sino que perforamos pasando de lado a lado del PTR, como pueden apreciar. Esto porque pensé que el taladro brindaba una gran precisión, pero no es así. El orificio de salida queda desviado con respecto al orificio de entrada. Y en este tipo de máquinas lo que buscamos es la precisión máxima para que tengan un funcionamiento correcto y sean cómodas de usar. Y lo más importante, evitar lo más que se pueda los desbalances musculares. Por eso es que les vengo recomendando marcar por ambos lados y de igual forma perforar por ambos lados. Esto, además de lograr una mejor precisión, también es útil porque podemos lubricar constantemente la broca y eso se traduce en una vida útil más larga de la misma. Con la brocasierra sí lo hicimos por cada lado del PTR, pero esto fue sin querer, debido a que no alcanza a salir al otro lado, y de ahí fue que empecé a entender el funcionamiento del taladro y del por qué desvía las perforaciones, y así fui mejorando la técnica para lograr más precisión. Ahora medimos 38.5 centímetros y trazamos una línea con la escuadra. Colocamos el cañón sobre la línea, lo centramos y rayamos su posición. Trasladamos la línea de 38.5 centímetros a la cara contraria y repetimos el centrado del cañón. Cortamos con la esmeriladora. Es importante que el disco vaya cortando siempre por la parte de adentro del cuadrado marcado, porque de lo contrario quedará demasiado grande y eso dificultará el centrado y soldado del cañón. Ahora con la caladora termino de cortar en donde no llegó el disco. Como pueden ver, uso una solera de 1/4 para que la cegueta no toque la pared inferior del PTR, porque de hacerlo se romperá y no podremos terminar el corte. Aquí tengo un col roll de pulgada de 20 centímetros. Le marqué por los lados una línea a 5 centímetros para centrarlo. La perforación ya la tengo rebajada con el limatón para que el col roll me quede centrado y alineado. En este caso tomé en cuenta la medida desde la tapa de solera al col roll, pero esto puede fallar si cuando colocamos la tapa nos queda más alejada de un lado que del otro. La mejor técnica hasta el momento es usando una plantilla como hice en la fabricación del crossover. Les dejo el link en la descripción. Puntear de esta forma también es un error. Hay que colocar un punto en un lado y otro exactamente donde mismo, pero en el otro lado del PTR. Y así sucesivamente hasta colocar por lo menos 4 puntos por cada lado. Esto para evitar que el col roll se jale hacia un lado con la fuerza de la soldadura. Al momento de colocar los PTR sobre la plantilla me di cuenta de un error más. El col roll no me deja llegar el PTR a su lugar. Para solucionarlo tuve que recorrer las líneas
6 centímetros hacia su izquierda. Y ahora sí, prensamos, punteamos y soldamos. Para evitar este contratiempo y posibles fallas, si se equivocan al recorrer las líneas, lo que tenemos que hacer es primero soldar los PTRs y después soldar el cold roll. Aquí estoy colocando una solera de 1/4 de 2 centímetros por 9.5 centímetros de largo. Le biselé los lados para que se ajuste a la forma de los PTRs. Punteamos y soldamos. Ahora colocamos el cañón, nivelamos, punteamos y soldamos. Les dejo el link en la descripción de la fabricación del cañón, así como soldar el buje para el martillo y también cómo centrar y soldar el pop pin. Aprovecho para contarles por qué uso el nivel y no la escuadra. En este caso podría escuadrar solo por el lado más largo del PTR, pero no hay suficiente espacio en el lado ancho para colocar la escuadra. Además, logro mayor precisión de esta manera debido a que al calentar los materiales se deforman. Eso me causa mayor margen de error al colocar la escuadra sobre ellos. Incluso hay perfiles que vienen irregulares o pandeados y eso también causa problemas con la escuadra. Usando el nivel logro contrarrestar los contratiempos antes mencionados. A 6 centímetros trazamos una línea con la escuadra, a 20 trazamos la segunda. Aquí tengo soleras de 20 centímetros de 2 pulgadas por 1/4. A 5 centímetros le trazamos una línea por cada lado para centrarla. Las perforaciones están a 2 centímetros y al centro. Las prensamos, punteamos y soldamos. Así damos por terminada la tercera parte de la costurera. Gracias por ver mi contenido, darle like y suscribirte. Comparte para que esta información llegue a más personas. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.